a comenzar a grabar. Excelente. A ver, triángulos. Vamos con la página 80. Ahí comenzamos. Página número 80. Muy bien. En la página número 80 está lo que es triángulos. Bueno, entonces si me pueden subrayar ahí que todo lo que son clasificación de triángulos, eso lo tiene que es un triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero, Carmen? ¿Qué es equilátero? Aquí dice, Es el que tiene tres lados iguales. Tiene tres lados iguales, excelente, ese es. ¿Qué es un obtusángulo? Que tiene un ángulo obtuso, ¿verdad? Es un triángulo que tiene un ángulo obtuso. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es un triángulo que tiene dos lados iguales, o al menos dos lados iguales. Escaleno, ¿qué es un triángulo escaleno? Donde todos los lados son desiguales. Es un triángulo donde todos los lados son desiguales. Entonces, ese recuadro que aparece ahí, usted tiene que no memorizárselo, ¿verdad? No memorizárselo, pero sí conocer cómo se clasifican esos triángulos. De acuerdo a sus lados pueden ser triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno, triángulo acutángulo, triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo y triángulo equilátero. Con eso comenzamos. Si no se recuerdan, pues por eso es el repaso, para recordar todo lo que estamos viendo. Entonces veamos. Ya estamos en la página 80, jóvenes, para los que vienen entrando, página 80. Clasificación de triángulos es lo primero que usted tiene que leer para nuestro examen, ¿verdad? Página 80, clasificación de triángulos. Ahí ya les dice 7 preguntas. ¿Qué es un triángulo equilátero? Es un triángulo que tiene tres lados iguales. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es un triángulo que tiene dos lados iguales. ¿Qué es un triángulo escaleno? Es un triángulo donde todos los lados son desiguales. Entonces, eso lo puedo generar como una pregunta o lo puedo generar, es un triángulo donde todos los lados son desiguales. ¿Qué tipo de triángulo es? El escaleno, ¿verdad? Entonces, ahí esa parte la tienen que leer. Por eso les dije, subráyala y diga, aquí tengo que leer. Muy bien. De eso que está ahí. ¿Sí? Dice Noelia que no puede entrar porque la señal de su internet se arruinó. Ay, página 80, Dilmer. Sí, ahorita me acaba de escribir. Vamos a ver, te voy a responder. Tienen que ver el video para que puedan, porque igual esto es secuencia, hasta donde lleguemos hoy, ¿verdad? Hasta donde lleguemos hoy, mañana continuamos y vamos a hacer una guía teórica, guía práctica, no solamente con teoría nos vamos a quedar, van a haber ciertos ejercicios prácticos que vamos a hacer, ejercicios fundamentales para que ustedes repasen lo que hemos visto, ¿verdad? Muy bien, lo más es teoría. Ahora vamos. Página 81. ¿Qué demostración, Julia? ¿Qué es una demostración? Solo van a ir subrayando lo que voy mencionando, ¿verdad? No van a ir subrayando que todas las páginas las van a leer. No, solo lo que voy mencionando. ¿Qué es una demostración, Julia? Julia no tiene mal el audio. Vamos a ver, Ani, ayúdeme usted. ¿No lo encuentra? Están en un recuadro a la par donde dice top más. Yo lo leo, profe. Yo lo leo. Léalo, Daniela. Es un método que permite llegar a la conclusión partiendo de la hipótesis a través de afirmaciones que tienen una justificación matemática. ¿Sigo? Ah, ahí está. No. Eso es todo. Esa es la definición de una demostración. Esa es la definición de una demostración. Recuerden que toda nuestra página
tiene contenido y hay contenidos fundamentales donde a veces nosotros nos pasamos desapercibidos, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué es una afirmación? Es una proposición con base lógica. ¿Y qué es una justificación? Es el argumento de cierta, que hace cierta la afirmación, ¿verdad? Es un argumento que hace cierta la afirmación. Ese recuadro de todo lo que son los elementos de una demostración son los que tienen que leer, ¿verdad? Muy bien. Pasémonos a la siguiente página. Página 82 ahora. Harvey, estamos haciendo un repaso para el examen del día lunes, ¿verdad? Por cierto, voy a pedir el día de hoy de que el examen les dure 1 hora y media. Para eso de que ustedes tienen problemas para a veces entrar, los nervios se les complica y están nerviosos que no saben qué responder, lo hacen toda la carrera para que lo hagan despacio, ¿verdad? Preciso y conciso y tengan el tiempo suficiente para responder. Así que voy a pedir 1 hora y media para el examen. Quería pedir 2, pero por el otro grupo, ¿verdad? De carrera, pero no me lo van a permitir. No me lo van a permitir porque van a tener que modificar todo. Así que solo voy a pedir 1 hora y media en general para todos. Digamos, ustedes hacen el examen en menos de 1 hora. Menos de 1 hora. Pero ellos no. Ellos tienen que hacer más procedimientos, más largos. Entonces, pero para que sea equitativo todo, lo voy a dejar a 1 hora y media. Entonces, a ver, página 82, ¿qué es un ángulo interno? Maylin, ¿qué es un ángulo interno? En la página 82 está. De un triángulo, un ángulo formado por 2 lados del triángulo. Excelente, vean, parte que nosotros necesitamos, que es un ángulo interno. ¿Qué es un ángulo externo? Daniela. De un triángulo es un ángulo formado por un lado del triángulo y una extensión del lado contiguo. Excelente. Ven, entonces, ahí ya tenemos 2 preguntas claves para hacer parte de nuestro examen, ¿verdad? La definición de un ángulo interno y la definición de un ángulo externo. Perfecto, perfecto. Muy bien, ahí tenemos que tener claro algo. Para encontrar un ángulo, ¿verdad? Escuchen ahí, la medida, el cuadro amarillo que aparece ahí. La medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de 2 ángulos internos no contiguos. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Eso lo vamos a utilizar para hacer un ejercicio. Pero como los ejercicios vienen después, no nos vamos a meter ahorita solamente la teoría. Vámonos a la página 84 de nuestro libro. Recuerda, estamos en repaso, página 84 de nuestro libro. ¿Qué es una línea poligonal? Carmen. Es una secuencia de segmentos consecutivos no lineales. Excelente. ¿Qué es un polígono, Ani? Es una figura formada por una línea poligonal Cerrada, excelente. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos que tiene un polígono, Harvey? ¿Cuáles son los elementos que tiene un polígono? Harvey, estamos en la página 84. Sí, profe. ¿Cuáles son? Que no le oí qué fue lo que dijo, profe, que el internet había entrecortado. Ok, ¿cuáles son los elementos de un polígono? Lado, Ajá. ángulo interior, vértice, diagonal y ángulo exterior. Perfecto. Ven, ahí esos son los elementos de un polígono.
Ahí están, en el recuadro de abajo donde dice un polígono es una figura formada, abajo hay un dibujito y ahí le señalan cada una de las partes o los elementos de un polígono. Perfecto. Es un polígono que tiene 9 lados. ¿Cuál es el nombre de un polígono que tiene 9 lados? ¿Alguien que me pueda decir cuál es el polígono que tiene 9 lados? Eneágono. Eneágono. Excelente, muy bien. Y ahí tienen varios, ¿verdad? 3 lados triángulo, 4 lados cuadriláteros, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados hectágono, 8 lados octágono, 9 lados eneágonos y 10 lados un decágono. Excelente. Siguiente página, la 85. ¿Qué son lados adyacentes de un polígono? Son cualesquiera dos lados que tienen un vértice en común. ¿Escuchan? Son cualesquiera dos lados que tienen un vértice en común. Ahí está. Y eso es. Ese es lados adyacentes de un polígono. Usted lo único que tiene que hacer es subrayar con un lápiz lo que le estamos mencionando. Porque cuando usted vaya a estudiar ya en esta semana, usted ya sabe lo que tiene que estudiar en sí, ¿sí? A leerlo. Porque igual memorizarse toda esta teoría no se la va a memorizar, pero sí va a leer para ir captando qué es lo que yo trato de explicarles, ¿verdad? Si usted lo lee 2 veces, suficiente para recordarse cuando esté en el examen dónde se encuentra esa respuesta. Muy bien. ¿Qué es un ángulo externo? Es el que se forma por un lado del polígono y la prolongación del lado contiguo, ¿verdad? Eso es todo. Vámonos para la página 92. ¿Cuáles son los criterios de congruencia de un triángulo? Lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Esos son los 3 criterios de congruencia. Lado, 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 ángulo, lado, ¿verdad? Y ángulo, lado, ángulo. Esos son los 3 criterios de congruencia. Excelente, eso es todo lo que tienen que ver de ahí. Bueno, ya la página 98. Ahí está la definición de un triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es el triángulo que tiene al menos 2 lados congruentes. También ya lo sabíamos desde el principio, ¿verdad? Que un triángulo isósceles era un triángulo que tiene al menos 2 lados iguales. Página 98. ¿Qué página dijo, profe? 98. 98. Muy bien. Página 101. 101. Definición de teorema. ¿Qué es un teorema? Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos son congruentes. Eso es un teorema, ¿verdad? Es un teorema de criterio de congruencia. Ese es un teorema de criterio de congruencia. Bueno, en la página 103 vuelven a decirle la definición de que un triángulo equilátero y que es un triángulo equilátero
equiángulo también. Página 105, por favor. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Ese es el triángulo que tiene un ángulo recto. Excelente, muy bien, tiene un ángulo recto. Y con eso es todo lo que nos podemos identificar. Si ustedes ven ahí un ángulo recto, ustedes tienen que saber que ese es un triángulo rectángulo. Con eso es suficiente. ¿Cuáles son los criterios de congruencia de triángulos rectángulos? Menciónenmelos, Jason. Criterios de congruencia de triángulos rectángulos. Menciónenlos, Isis, por favor. La hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente congruentes. 2. La hipotenusa y un cateto son respectivamente congruentes. Excelente, gracias por estar en clase, Isis. Veamos, página, nos vamos a saltar hasta la página 108. Si se recuerdan, hicimos una guía teórica también de puntos y rectas notables del triángulo, ¿verdad? ¿Qué son tres lados? ¿Cuáles son los tres vértices del triángulo? ¿Cuáles son los tres ángulos del triángulo? ¿Cuál es la base del triángulo? La altura, qué es mediana, qué son ángulos internos de un triángulo, qué son ángulos externos de un triángulo, qué es mediatriz de un segmento, qué es circuncentro. Todo esto lo habíamos hecho en una guía. Si se recuerdan que la enviaron ustedes de tarea, ¿verdad? La enviaron de tarea. ¿Qué era eso? Al final estaban las preguntas. En la página, estamos en la página 108 y 109, ¿verdad? Nos vamos ahí. Vamos a ir caminando, caminando, caminando. Página 112, bisectriz de un ángulo. Es la semirrecta que lo divide en dos, que divide un ángulo en dos ángulos iguales, ¿verdad? Página 113, ¿qué es baricentro? Baricentro es el punto de intersección de las medianas de un triángulo. Punto de intersección de las medianas de un triángulo. Ese es baricentro. Página 113, ¿verdad? Página 116. ¿Qué es ortocentro? Página 116. Punto donde se cortan las tres alturas de un triángulo o sus prolongaciones. ¿Y qué es altura? Es el segmento que une el vértice con el lado opuesto en forma perpendicular. Entonces ahí ya tienen dos definiciones. Definición de ortocentro y definición de altura. Excelente. Y les aparece un resumen, pero ese no. Con lo que les mencioné es suficiente. De aquí también hemos sacado ejercicios y por eso vamos a practicar. Si terminamos la teoría, que lo dudo. Bueno, yo creo que sí, terminamos la teoría. Vámonos a la página 126. Vamos a ver. Ahí donde dice toma nota, ¿verdad? El recuadro nos dice, ¿qué son lados opuestos de un cuadrilátero? Son los que no tienen ningún vértice en común. ¿Cuáles son los lados consecutivos de un cuadrilátero? Son los que tienen un vértice en común. Es en toma nota. Ahí estamos. Ahora, ¿qué es un cuadrilátero? ¿Qué es un cuadrilátero, jóvenes? Dígame, Daniel. Un cuadrilátero es una figura plana de 4 lados. Dichos lados son 4 segmentos de recta interesados únicamente en sus extremos.
Excelente. Muy bien. Esa es la definición de cuadrilátero. Muy bien. Esas definiciones de que es un triángulo, que es un polígono, que es un cuadrilátero, deberían de aprendérselas porque van a estar en este año, van a verlas el siguiente año y todavía van a verlas en décimo, si Dios lo permite. Entonces, son puntos a su favor y todavía en carrera se vuelven a ver. O sea, se van viendo siempre. Que no crean que es que ya se libraron de ellas. No, todavía falta. Ok. 127, página 127. Ahí está, menciona qué son lados del cuadrilátero, qué son los vértices, cuáles son los lados opuestos, lados consecutivos, ángulos opuestos, ángulos consecutivos, diagonales, altura de un cuadrilátero. Muy bien. Página 128. La clasificación. ¿Cómo se clasifican los cuadriláteros? En paralelogramo, trapecios y trapezoides. ¿Cómo se clasifican los paralelogramos? En cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Estamos en la página 128 en el recuadro. Estamos en el recuadro. Clasificación. ¿Cómo se clasifican los cuadriláteros? En paralelogramos, trapecios y trapezoides. ¿Cómo se clasifican los paralelogramos? En cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Muy bien. Ahí la tenemos ya. ¿Cómo se clasifican cada uno de ellos? Muy bien. Los trapecios en escalenos, isósceles y rectángulos. Así que hay que leer eso, ¿verdad? ¿Qué son paralelogramos? Son los que tienen sus lados paralelos 2 a 2. ¿Qué es un trapecio? Son los cuadriláteros que tienen solamente 2 lados paralelos. ¿Qué es un trapezoide? Es un cuadrilátero que no tiene lados paralelos, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser los paralelogramos? Pueden ser cuadrados, rectángulos, rombos, romboides. ¿Cómo pueden ser los trapecios? Escalenos, isósceles y rectángulos. Ahí lo tienen. Excelente. Muy bien. Veamos entonces. Las propiedades no las mencionamos. Hasta ahí nos quedamos. Vámonos a la 130, que es donde finalizamos. Perímetro y área de un cuadrilátero. No vimos más nada, no vimos rectángulos, rombos, cuadrados, trapecios, nada de eso. Nos quedamos hasta perímetro de un cuadrilátero y área de un cuadrilátero. Bien, según lo que vimos ahí, ¿qué es un cuadrado? Dice la descripción. Sus 4 lados son iguales, siendo L la longitud de cada lado, su perímetro será 4 veces la longitud de un lado. Entonces, si le digo, ¿cuál es la fórmula para encontrar el perímetro de un cuadrado? Bueno, ahí está, perímetro es igual a 4 veces por L, 4L. ¿Cuál es la fórmula para encontrar el perímetro de un rectángulo? El perímetro es igual a 2 veces B más 2 veces H. ¿Cuál es el perímetro para encontrar un rombo? 4 veces L. Recuerden que el rombo es igual al perímetro de un cuadrado. ¿Cuál es el perímetro para encontrar un trapecio? El perímetro de un trapecio es la suma de todos los lados. Yo tengo que darles A, B, C y D, ¿verdad? A, B, C y D. Excelente. Muy bien. Luego de haber visto las fórmulas de perímetro, nos vamos a ir. ¿Qué es el área de un cuadrilátero? ¿Verdad? ¿Qué es altura de un cuadrilátero? Dice altura, Ariano, altura. Altura de un cuadrilátero es cualquier segmento perpendicular trazado del vértice opuesto a la base o a su prolongación. ¿Qué es la base de un cuadrilátero? Es el lado sobre el cual suponemos está apoyado el cuadrilátero.
Muy bien. Hasta ahí ya tenemos casi finalizando. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cuál es el área de un rombo? ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un rombo? Perímetro igual a 4L. Área. Área. Estamos en el área. Estamos en la página 131. El área de un rombo. Página 131. Primero está el área. Dígame, ¿usted me lo va a decir, Harvey? Le digo. Sí, dígamelo. Es igual a la de 1 por D2 entre 2. Ok, excelente. Es la multiplicación de la diagonal 1 por la diagonal 2 dividido entre 2. Ese es el área de un rombo. El área de un paralelogramo en general es B por H. B por H. ¿Y cuáles son los paralelogramos? ¿Cuáles son los paralelogramos? ¿Cuáles son los paralelogramos, jóvenes? Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Si van a la página 128, ahí les van a mencionar cuáles son los paralelogramos, ¿verdad? Ok, entonces dice que el área de los paralelogramos va a ser igual a base por altura. El área del cuadrado es igual a lado al cuadrado. Si ustedes ven, la altura con la base va a ser la misma. Por eso le ponen lado al cuadrado. Pero ¿cuál es el área del rectángulo? El área va a ser base por altura. El área del rombo es diferente. ¿Por qué? Porque dice que se multiplican las diagonales y se dividen entre 2. El trapecio tiene su área específica. Dice que es igual a H, que es altura, por la suma de sus dos bases. Base 1 más base 2 entre 2. Entonces, tienen que aprenderse, estas sí se las tienen que aprender, lo que son las fórmulas para encontrar perímetro y las fórmulas para encontrar área, ¿verdad? Fórmula para encontrar perímetro y las fórmulas para encontrar área. ¿Por qué hay que aprendérselas? Porque siempre las van a necesitar. En algún momento de su vida van a tener que andar, tal vez son unos muy buenos ingenieros civiles o ingenieros agrónomos y les toca ir, no sé, a una montaña, medir una montaña. Entonces, ¿cuánto es el área que tienen que si es que van a medir, cuánto es el área que tienen que medir? Si ya tienen que encontrar un área. Recuerden algo, cuando se le dan centímetros, metros, pies, pulgadas, lineales, habla de perímetro. Pero si ya les habla de metros, centímetros, pies, pulgadas, cuadradas, están hablando de áreas. Cuadrado, perímetros. Perdón, cuadrado, áreas. Lineales, perímetros. Eso tienen que recordarlo siempre. Bueno, jóvenes, se nos pasó el tiempo, ya son las 8:05. Terminamos con la teoría. Mañana vamos a hacer un repaso de ejercicios. Mañana hago repaso yo, el día siguiente ustedes, miércoles. El jueves yo y el día siguiente ustedes. ¿Cómo así con el día siguiente? Pues mañana doy un ejercicio yo para repaso. El día siguiente ustedes van a hacer casi los mismos ejercicios, pero con números diferentes. Aquí en clase para preguntarme, para ver si aprendieron lo del día anterior. Y así, el jueves hacemos ejercicios para ver si el viernes aprendieron lo que vimos el jueves, ¿verdad? No se pierdan las clases, por favor, no importa la hora, no importa el desánimo, es la última semana de repaso. El lunes vamos a exámenes. Así que esas cámaras también